Y bueno, ahí están las reglas del grupo. ¿Sí? Ya un poquito la vez pasada estuvimos hablando del 1 y del 2, ¿sí? Identificar las proposiciones, es decir, las oraciones que yo puedo decir si son verdaderas o falsas. Y después clasificarlas en simples y compuestas, ¿sí? Es decir, básicamente para decir las proposiciones simples es la que me dan una sola información, las compuestas son las que me dan dos o más, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo hoy salió el sol, ¿sí? Me está dando una sola información, ¿sí? Yo puedo decir si es verdadero o falso, entonces es una proposición simple, ¿sí? En cambio, si yo tengo esta, si hago la tarea y no molesto en clase, seguro apruebo lógica con una buena nota, ¿sí? También es una proposición, ¿por qué? Porque puedo decir si es verdadero o falso, que está, pero es compuesta, ¿por qué? Porque me dan varias informaciones, ¿sí? La primera información que veo es si hago o no la tarea, ¿sí? Es decir, yo si hago la tarea va a ser verdadero, si no la hago va a ser falso, ¿sí? La segunda información es no molesto en clase, ¿sí? Y así, bueno, siguiendo. Entonces, una vez que tenemos identificadas las proposiciones compuestas, lo que hay que hacer en el ejercicio 3, que es lo que voy a empezar a explicar ahora, es simbolizar las proposiciones compuestas y realizar la tabla de verdad de cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ver, bueno, justamente, yo agarré, esta es la que vamos a simbolizar, ¿sí? Pero voy a cortar un poquito, ¿por qué? Porque acá yo tengo 4 proposiciones, ¿sí? Una es hago la tarea, la otra es no molesto en clases, la otra es que apruebo lógica y la otra es con una buena nota, ¿sí? La verdad de una proposición con 4 proposiciones simples es muy larga, ¿sí? Así que no la vamos a hacer ahora y vamos a sacar, ahora hablo de la fecha de entrega de este trabajo. Vamos a sacar una, ¿sí? La última, para poder hacerla más rápido y en el tiempo que necesitemos, ¿sí? Y después van a ver por qué, si yo dejaba las 4 iba a ser muy larga la tabla de verdad. Con respecto a lo que pregunta Francisco, ya creo que en el mail que les mandé la práctica les puse que esta práctica en realidad no se va a entregar, ¿sí? Ahora, yo cuando la semana que viene les voy a poner una especie de preguntas para que contesten, ¿sí? Una especie de parcial online sería una cosa, una especie de cuestionario para que ustedes pregunten, ¿sí? Y después, obviamente, cuando nos volvamos a ver, vamos a tener un examen que va a ser de todo esto. Entonces, por eso más que nada traten de aprovechar estas clases. Y con respecto vieron que compartí un link, 2 links con los PowerPoint. ¿Eso los pudieron ver, los pudieron escuchar? ¿Tuvieron algún problema? Yo después voy a compartir, porque por ahí el PowerPoint que tienen, por ejemplo, yo para poder hacer esos videos con audio tuve que instalarle una aplicación, ¿sí? Un plugin que se llama. Que es gratis, yo la instalé, no tuve ningún problema y ahí pude grabarlos. Entonces por ahí para escucharlo necesitan también la misma aplicación. Entonces después yo se lo voy a mandar con un instructivo de cómo hacer para instalarla. Pero bueno, ahí tienen los links para descargarse las presentaciones con un audio en donde yo explico qué es lo que va pasando. Es decir, ustedes se bajan la presentación, la abren con PowerPoint, ponen ver presentación, ¿sí? Abajo en general, abajo a la derecha está, ¿sí? Y con eso la presentación empieza a arrancar sola, ¿sí? Arranca con mi audio y se va pasando sola, ¿sí? Bien, volviendo a la práctica. Vamos a agarrar, entonces, esta proposición la vamos a simbolizar y vamos a sacar la tabla de verdad. Entonces la copio. Vamos acá.
¿sí? Y la pego acá. Entonces yo tengo esta posición, ¿sí? Le vamos a sacar esta última para que no sea muy larga. Si hago la tarea y no molesto en clase, seguro apruebo lógica, ¿sí? ¿Se acuerdan que era lo primero que tenía que hacer cuando yo tenía que simbolizar las proposiciones? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Bien, lo primero que tengo que hacer es buscar los conectivos y las proposiciones simples, ¿sí? Que están presentes. ¿Sí? Entonces, en esta oración, ¿cuántos conectivos hay y cuáles son? Yo de paso me tomo un mate. Uno. Fíjense que abajo pueden levantar la mano, así que si el que quiera hablar, levante la mano, yo le habilito el audio y ustedes pueden hablar. ¿Ninguno? Bueno, hay dos, ¿sí? Uno que está fácil de ver, que es la I, ¿sí? Que si se acuerdan, esta era una conjunción, ¿sí? Y después aparece una palabrita que es el sí. Siempre hay un sí es porque hay un condicional, ¿está? Ahora el sí, si ustedes se acuerdan la vez pasada que vimos el condicional o pudieron ver las presentaciones, siempre que hay un sí, tiene que haber un entonces, ¿sí? Porque si pasa algo, entonces pasa tal cosa. Bien, ahora acá si yo me veo no aparece el entonces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que tratar de modificar la frase, cambiar alguna palabra o agregarle algo para que aparezca el entonces y la frase siga teniendo el mismo sentido, ¿sí? Bien, entonces acá, ¿en dónde ustedes o cómo modificarían ustedes las frases para que aparezca el entonces? ¿Qué modificarían? ¿Y alguno o alguna? Que levante la mano. O que me escriban en el chat. Bien, no tengan miedo ahí, Francisco Ringelet. Perfecto, a ver, ¿cómo la modificarían? ¿Cómo? Creo que si hago la tarea y no molesto, entonces voy a probar lógica. Exactamente. Bien, muy bien. Te vuelvo a silenciar. Exactamente. Como dijo Francisco, la palabra seguro, ¿sí? Está reemplazando al entonces. ¿Sí? Por lo tanto, esto es un condicional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las dos, en este caso, las dos palabras forman el condicional? ¿Sí? Bien. Y ahora, una vez que tengo o bien las proposiciones simples o bien los conectivos, lo otro ya básicamente que sale solo, ¿sí? Porque si ustedes ven, yo acá tengo tres proposiciones simples. Una es, hago la tarea, la otra es, no molesto en clase, y la otra es, apruebo lógica, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a simbolizar? Y bueno, con la letra P hago la tarea, ¿sí? Con otra letra cualquiera, qué sé yo, H, no, vamos a poner Q, ¿sí? Y acá puedo poner molesto en clase, ¿sí? Si yo pongo molesto en clases, para poner, digamos, cómo sería simbolizada esta, sería lo contrario a molesto en clase, bueno, la simbolización sería no Q, ¿sí?
¿Ah? Y la última, que la vamos a simbolizar J, ¿cuál sería? La que dice apruebo lógica, ¿sí? ¿Quedó clara la simbolización? Yo puedo poner así, o directamente poner que Q es no molesto en clases, o sea, directamente no molesto en clase, entonces ya me queda como Q, ¿sí? Que es como lo vamos a hacer nosotros. Entonces acá tacho esto como que Q es igual a no molesto en clase, ¿sí? Y entonces las proposiciones, entonces esto, a ver, esperen que esto lo tacho porque no es lo que vamos a usar, y pongo directamente Q igual molesto, no molesto en clase. ¿Sí? Ah, hasta acá se entendió. Entonces, ¿cómo quedarían simbolizadas las oraciones? Esta es P, esta es Q, perdón la letra, y esta entonces es J. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos descubiertas los cognitivos, las proposiciones, pasamos a simbolizar, ¿sí? En este caso, la simbolización queda básicamente que ya queda hecha, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿cómo simbolizaba la conjunción? ¿Sí? Si la conjunción se acuerdan que era una cosita así, y el condicional se acuerdan que era una flecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría como P y Q, ¿sí? P y Q entre paréntesis. Entonces, J. ¿Está? ¿Por qué va P y Q entre paréntesis? Y bueno, porque yo ahí la frase me está diciendo que ¿cuándo apruebo lógica? Y bueno, cuando hago la tarea y no molesto en clase. Entonces, ¿cómo indico eso? Que las dos proposiciones se tienen que cumplir para aprobar lógica y bueno, le pongo en paréntesis. ¿Sí? ¿Hasta acá quedó bien? ¿Se entiende hasta acá? Alguien que me conteste, que me haga un signito de pregunta. Ahí tienen, abajo de todo aparece, ¿no? Que tienen la posibilidad de... Bien, perfecto. Bueno, una vez que tengo simbolizada la proposición, voy a hacer la tabla de verdad, ¿sí? Para eso, sí, los voy a... Sí, ahí tengo la oración simbolizada, ¿sí? P y Q, entonces J, ¿está? Bueno, ¿cómo hago las simbolizaciones? En este caso yo tengo tres letras, que una es P, la otra es Q, la otra es J. ¿Sí? Esto en cualquier orden no interesa. Bien, ahora, si ustedes se acuerdan la vez pasada, cuando yo tenía dos letras y hacía la tabla de verdad de la oración, yo tenía que buscar todas las posibilidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando tenía dos letras, cuáles eran todas las posibilidades? Que las dos sean verdaderas, que una sea verdadera y falsa, falsa verdadera o las dos falsas. ¿Sí? Bueno, en este caso, cuando yo tengo tres posibilidades, cuando yo tengo tres posiciones,
¿sí? Voy a tener 8 posibilidades. ¿Sí? Voy a tener 8 posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Y bueno, una es que sean las 3 verdaderas. Otra, ¿cuál es? Que sean 2 verdaderas y una falsa. ¿Sí? Y bueno, y así puedo seguir probando todas las posibilidades. Pero bueno, hay una forma. Ah, tenés razón. Perdón. Este, ¿no? Gracias. Me apuro, apreté cualquier cosa. Sí, es el resaltador que apreté antes para que salga, se pinte. Bien, entonces, hay una, como decía, hay una forma de asegurarme de tener estas 8 posibilidades, ¿sí? Sin que me sobre ninguna ni me falte ninguna. ¿Cómo hago eso? Bueno, agarro una cualquiera de todas estas letras, ¿sí? Y le pongo 4 veces verdadero y 4 veces falso, ¿sí? Después agarro a la otra letra, a cualquiera, ¿sí? Y le pongo 2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos, ¿sí? Y a la última letra le voy a hacer alternando uno y uno, ¿sí? Es decir, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? De esta manera yo tengo todas las posibilidades, ¿sí? Todas las combinaciones posibles de verdad, de verdaderos y falsos de las 3 proposiciones. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Fíjense, si ustedes después quieren, fíjense que no sobra ninguna ni falta ninguna. Bien, y ahora, ¿cómo sigo para hacer la tabla de verdad? Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada también vimos que había reglas? ¿Sí? Es decir, primero se hacía lo que está entre paréntesis, después se hacía las negaciones, después se hacía la conjunción y la disyunción, y después se hacía, no, perdón, después se hacía el condicional y el bicondicional. No, la disyunción y la conjunción, y por último se hacían los bicondicionales y los condicionales. Entonces, en este caso, vamos a empezar con los paréntesis. ¿Sí? Entonces agarro y copio ahí los paréntesis. ¿Sí? En este caso es P y Q. Bien, ¿cómo hago para ver P y Q? Para eso voy a las tablas de verdad de la conjunción de la I, ¿sí? Y me fijo cómo es su tabla de verdad, que eso también la vimos la clase pasada, la vez pasada, y está también en la presentación que les pasé, que dice tablas de verdad, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, las dos, la tabla de verdad del I es verdadera solamente cuando las dos proposiciones que une son verdaderas. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Entonces, ¿qué proposiciones está uniendo? Está uniendo la proposición P, y ahí está, ¿sí? Con la proposición Q. ¿Sí? Entonces tengo que ver estas dos columnas y con esas dos columnas hacer la columna del I. ¿Sí? Entonces veo la primer fila. La P es verdadera, la Q es verdadera. Por lo tanto, el I va a ser verdadero también. ¿Sí? La segunda también va a ser verdadero. La tercera, y esa va a ser falsa, ¿sí? Porque Q es falsa. ¿Sí? Y así, si ustedes ven todas las demás, van a ser todas falsas. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, háganme así, aunque sea, hago algo. ¿Hay alguien escuchándome? Bien, Joaquín, ¿está todo bien? Santiago también. ¿Soy un grande? ¿Quién es Soy un grande? Bueno, seguimos para adelante. ¿Qué me quedaría hacer? Y bueno, me quedaría hacer el condicional. ¿Sí? Entonces agarro, lo pongo ahí. ¿Sí? ¿Y cómo hago el condicional? Y bueno, para eso de vuelta, me voy
a las tablas de verdad, me fijo a ver la tabla de verdad del condicional, ¿sí? Si ustedes se fijan, el condicional es falso solamente cuando lo primero es verdadero y lo segundo falso, es decir, lo que nosotros llamamos antecedentes es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, ¿qué está uniendo el condicional? Fíjense que el condicional está uniendo P y Q con la proposición J. Es decir, ¿qué voy a tener que usar para hacer la tabla de verdad condicional? Y bueno, la columna de P y Q, ahí no se ve nada, la columna de P y Q con la columna de J. ¿Sí? Entonces me fijo, ¿se acuerdan? Lo primero, si lo primero es verdadero y lo segundo es falso, el condicional es falso. Todo lo demás, el condicional es verdadero. Entonces acá tengo, ¿quién sería lo primero? Esto, al revés. P y Q es verdadero. J es verdadero, el condicional va a ser verdadero. ¿Está? Ahora, P y Q verdadero, J falso, el condicional va a ser falso. ¿Sí? P y Q falso, J verdadero, condicional va a ser verdadero. ¿Sí? Siempre, si ustedes se acuerdan, siempre que lo primero es decir, en este caso P y Q sea falso, el condicional va a ser verdadero. ¿Sí? O sea que para el resto de las columnas, ¿sí? El condicional siempre va a ser verdadero. ¿Estamos? Y este es el resultado final. ¿Sí? Ahí ya termina el ejercicio. ¿Sí? Esa sería la tabla de verdad de la proposición. Que me dice que esa proposición siempre va a ser verdadera, salvo cuando pase esto. Es decir, que las dos y Q sean verdaderas y J sea falsa. Si ustedes se acuerdan, la proposición, ¿cuál era la proposición? ¿Sí? Es decir, si ustedes hacen la tarea y no molestan en clases y yo no los apruebo, me van a venir a decir, profesor, usted me está mintiendo. ¿Quedó claro? En todas las demás situaciones yo no les mentí. ¿Sí? A ver, ¿cuántos? Bien. A Messi le gustó. Se ve que está aburrido ahí en la concentración de Barcelona. Bien. Perfecto. Vamos a seguir con la práctica entonces. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien. Vamos a seguir entonces con la práctica. Está bien. ¿Qué? Con la práctica, acá está. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, acá en el ejercicio 4 ustedes primero tienen que buscar qué significa tautología, contradicción y contingencia, que nada, es una definición, es un renglón cada una, que de hecho arriba creo que está, o por ahí está definida. Y una vez que definen tautología, contradicción y contingencia, tienen estas tablas, estas proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre estas proposiciones y la que hicimos en el ejercicio 3? Que estas proposiciones ya están, bueno, tenemos 10 minutos. Estas proposiciones ya están simbolizadas. Es decir, ustedes directamente agarran esta proposición, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? La ponen, por ejemplo, acá, y directamente hacen una tablita parecida a esta. Hacen una tabla parecida a esta. ¿Por qué le digo parecida a esta? Porque, bueno, fíjense que ahora yo solamente tengo dos proposiciones. Tengo solamente P y tengo la proposición Q, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener P de un lado, Q del otro, ¿sí? Y ahí ahora empiezo, ¿sí? En este caso son dos letras, voy a tener cuatro posibilidades. ¿Cuáles son? Esas ya las conocemos, que sean las dos verdaderas, que sea verdadera falsa, que sea falsa verdadera, o que sean las dos falsas, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que negarlas, porque fíjense que aparece también
no P, ¿sí? Y también aparece no Q. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa negar? Y bueno, significa cambiarles el valor de verdad, ¿sí? Es decir, si yo vengo acá, tengo no P, ¿sí? Es lo contrario a P, o sea que cuando P es verdadero, no P, ¿cómo va a ser? Falso, ¿sí? O sea que esta columna queda falso, falso, verdadero, verdadero, ¿sí? Y esta columna, ¿cómo queda? Falso, verdadero, falso, verdadero, ¿sí? ¿Quedó? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que hacer primero lo que está entre corchetes, pero antes de lo que está entre corchetes, lo que está entre paréntesis. Es decir, tengo que hacer este condicional. ¿Sí? ¿Cómo hago este condicional? Fíjense que lo que está uniendo es la proposición P con la proposición Q. ¿Sí? Entonces agarro esta columna con esta columna y me fijo la tabla de verdad del condicional, ¿sí? Y lo hago. Entonces me fijo P, entonces Q. La primera, verdadera, verdadera, verdadera. Verdadera, falsa, falsa. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sigue esto? Ahora va lo que está entre corchetes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está entre corchetes? Lo que está entre corchetes es una conjunción, un I. ¿Y qué está uniendo ese I? Está uniendo el condicional con el no P. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener que unir esta columna con esta columna. ¿Sí? ¿Quedó claro? Como hicimos recién, un I es verdadero cuando las dos son verdaderas y en los demás casos son falsos. O sea que me fijo. El primer renglón, verdadero, falso, falso. El segundo, falso, falso, falso. El tercero, verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Y el otro es verdadero, verdadero, va a ser verdadero. ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Entonces, ahora tengo que... Ahí está. Lo último. ¿Qué es lo último? Es, ya toda la frase hecha, ¿sí? Porque lo único que faltaría sería este condicional. ¿Sí? Esto. Lo voy a resaltar. ¿Está? Esta columna estoy resaltando esto, ¿sí? Como para que se entienda. Y esa columna es eh, el entonces. ¿Qué está uniendo el entonces? Todo el corchete con no Q. ¿Eso quedó? Bien, entonces, para hacer el condicional, yo lo que tendría que hacer es esta columna, ¿sí? Con esta columna, ¿sí? Agarrar la tabla de verdad del condicional y hacer esa columna con esa columna, ¿sí? Vamos a ver. Falso. Entonces falso es verdadero. Falso. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso, es falso, ¿sí? Se acuerdan que era la única posibilidad. Y verdadero, verdadero, verdadero. Y este es el resultado final. Ahí terminó el ejercicio. Bueno, y ahora lo que me faltaría es ver, de acuerdo a este resultado final, si es una tautología, contingencia o contradicción, que eso se los voy a dejar a ustedes. Bueno, vamos a aprovechar los últimos minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguien que levante la mano? ¿O que me haga el ok? Todo bien. Bueno, yo después voy a ver si les mando un dedito tratando de terminar de explicar la... No, no, la J apruebo lógica y la Q no molesto en clase. ¿Sí? Bien. Y en el último ejercicio que hicimos no tienen ninguna... como ya me venía simbolizados y a nosotros
yo les había dicho que no nos interesan sí las proposiciones, sino nos interesa justamente simbolizar el razonamiento y empezar a razonar. Ya no me interesa cuáles son esas proposiciones, ¿sí? ¿Quedó? ¿Preguntas? En cualquier momento se corta, así que espero que les haya servido. Y bueno, nos veremos el... tenemos 2 minutos todavía. Vamos a ver si podemos hacer uno más. Entonces... Bien. El 5 es fácil, ¿sí? Yo, a diferencia de lo de recién, yo no voy a tener que hacer toda la tabla de verdad, es decir, todas las columnas. Acá simplemente me dice, bueno, P y R son verdaderos y Q es falsa, ¿sí? Determina el valor de verdad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, justamente lo que dice ahí, ¿sí? Yo tengo esto y tengo que decir, bueno, yo sé que P es verdadero, que Q es verdadero, no, que Q es falso y que R es verdadero. Entonces lo voy completando, ¿sí? Y ahora tengo que completar el resto de las tablas. ¿Qué significa completar el resto de la tabla? Y bueno, si Q es falso, no Q, ¿cómo va a ser? Verdadero. ¿Está? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer lo que está entre paréntesis. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que está entre paréntesis? La conjunción. ¿Qué une la conjunción? No Q con P. ¿Sí? Entonces yo tengo verdadero y verdadero, la conjunción va a ser verdadera. ¿Sí? Ahora, ¿con qué sigo? Con lo que está entre corchetes. ¿Sí? Fíjense que es muy parecido al ejercicio que hicimos recién. Lo que está entre corchetes, ¿qué es? Una disyunción, un O. ¿Qué está uniendo ese O? No R con todo este corchete. ¿Sí? O sea que primero tendría que negar R. Yo sé que R es verdadero. O sea que no R, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Falso. ¿Sí? Ahora, el O que está uniendo, no R, que es falso, con el I, que es verdadero. Y si ustedes se acuerdan, el O, siempre que una de las dos sea verdadera, el O va a ser verdadero. ¿Sí? Bien. Y por último, ya se me está por acabar, tengo el condicional. ¿Qué está uniendo el condicional? Esta Q con todo este corchete. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es todo este corchete? Y recién dijimos que era verdadero. Como lo que está entre corchete es verdadero y el Q también es verdadero, entonces por la tabla de verdad el condicional también va a ser verdadero.